Hola amigos de Física SD, bienvenidos a otro video en el canal. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de circuitos de corriente directa. Sería el primer ejercicio de esta temática que tiene que ver con lo que es la electricidad. El ejercicio en cuestión es este de acá, que ustedes lograron ver medianamente en la miniatura de este video, que dice lo siguiente. Cuando se abre el interruptor S de la figura, esta figura de acá, sería este interruptor, el S, el voltímetro B de la batería da una lectura de 3,08 volts, sería este voltímetro, ¿no? Y esta es la batería. Cuando se cierra el interruptor, la lectura del voltímetro cae a 2,97 volts y la del amperímetro es de 1,65 amperes. Este es el amperímetro, ¿no? Acá aparte tenemos una resistencia R. Bien, tenemos que determine la FEM-E, que se representa con esta letra manuscrita, que sería el voltaje de la batería, la resistencia interna de la batería R y la resistencia del circuito, la R mayúscula, esta resistencia de acá. Suponga que los dos instrumentos son ideales, por lo que no afectan el circuito, es decir, suponemos que tanto el voltímetro como el amperímetro tienen resistencia cero, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es determinar la FEM de la batería, ¿sí? La resistencia interna de la misma, que es esta R minúscula, y la resistencia R del circuito, que es esta resistencia R mayúscula, ¿sí? Bien, la situación entonces la podemos plantear a partir de esta tabla. Cuando nosotros tenemos el interruptor abierto, el voltímetro va a tener una lectura de 3,08 volts, que en definitiva es la lectura correspondiente a la FEM de la batería, porque el circuito está abierto, entonces no está midiendo la interacción con la parte de la resistencia, ¿no? Bien, cuando se cierra el circuito, la tensión cae, ¿sí? Debido a la resistencia interna que va a tener la batería, es decir, cae un I por R, ¿no? Entonces, la FEM en definitiva es 3,08 volts, ¿sí? Cuando el interruptor se cierra, va a haber una caída de potencial que va a estar dada por la FEM menos el I por R, ¿sí? Donde esta R sería la resistencia interna de la batería. Entonces acá más o menos volvemos a presentar el diagrama para que lo tengamos siempre presente. Entonces al cerrar el circuito vamos a tener que el voltímetro va a medir una lectura de la batería que va a estar dado por la FEM menos el I por R, ¿sí? De esta manera podemos saber que si el amperímetro mide la corriente I de 1,65 amperes cuando está cerrado el circuito, entonces podemos decir que R, la resistencia interna de la batería, va a estar dada por la FEM menos el 2,97 volts sobre la corriente. Es decir, despejamos simplemente de acá. Despejamos y nos queda esto, ¿no? Reemplazamos los valores, tenemos la FEM, la caída de potencial después de cerrar el circuito y la corriente, ¿no? Hacemos esta cuenta y nos da que la resistencia interna de la batería es 0,067 ohms, una resistencia muy baja, ¿no? Por eso es que la caída de potencial no es tan grande. Luego vamos a encontrar ahora la resistencia R del circuito. Para ello vamos a aplicar la ley de Ohm. Sabemos que la tensión que va a medir el voltímetro va a estar dada por el I por R, ¿no? La corriente que mide el amperímetro por la resistencia del circuito. Esta tensión va a tener que ser justamente la del circuito cerrado, ¿no? Porque si no, no pasaría la corriente. Bien, entonces, como la ley de Ohm nos dice que la tensión es I por R, despejamos la resistencia, nos va a quedar la tensión sobre la corriente. Entonces, reemplazando los valores que conocemos, sabemos que la tensión esta es 2,97 volts a circuito cerrado y además la corriente que pasa por la resistencia es 1,65 amperes según el amperímetro. Haciendo la cuenta, haciendo esa división, nos queda que la resistencia del circuito, la R mayúscula, es 1,8 ohms. Bien, eso sería la resolución del problema. Es un circuito sencillo, ¿sí? Que tiene que ver con baterías que no son realmente ideales por el hecho de que al cerrar el circuito va a existir una resistencia interna de la batería. Bien, muchas gracias por ver. Vamos a seguir subiendo algunos videos más que tengan que ver con física y matemáticas y quizás de otras temáticas similares que tengan que ver con las ciencias exactas o naturales. Un saludo y nos vemos en la próxima.